El día de hoy, como estás leyendo en el título del video, exploraremos uno de los sitios que al menos para los tapatíos es muy conocido, pues se ubica al suroeste de la zona metropolitana y muchos se refieren a ella como el pulmón de la ciudad. Sin embargo, pocos se han adentrado a conocer su historia, la cual resguarda con recelo, pero a su vez está a simple vista. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Yo Simi. Como saben, mi nombre es Dullahan y hoy exploraremos un poco al conocido Bosque de la Primavera, los Gits. Antes de empezar, me gustaría agradecer a Arturo de Sendeando con Historia, el cual fue clave para esas expediciones y, como ya saben, un viejo conocido, hombres de barranca, los cuales siempre mantienen esa curiosidad por explorar a flote. La idea original de este video era tratar de rastrear un poco a la fauna de la zona. Sin embargo, a pesar de haber dejado una cámara trampa un mes, por cuestiones de tiempo no pude adentrarme más en el bosque. Claro, tuve la fortuna de ver algunos bichos, pero nada que pudiera dedicarle el tiempo a filmar. Sin embargo, el explorar esta zona me inspiró para poder hablar y conocer un poco de ella. Un granito de arena para que aprecien más este bosque, el cual tiene una de las historias más interesantes, tanto en el estado como del país, y qué mejor que empezando con su historia geológica y ecológica de esta zona. Pocos saben, o quizás tú sí si eres muy curioso, pero el Bosque de la Primavera tiene un origen volcánico. De hecho, es llamado como caldera volcánica. Esto quiere decir que en algún momento en esa zona existió un volcán. Este volcán se puede decir que fue quien le dio origen al bosque, pero no fue tan rápido ni sencillo como lo estoy narrando ahora. Tiene más historia de lo que uno cree. Como mencioné, a este bosque muchas veces se le refiere como la caldera de la primavera, debido a su origen volcánico, y lo que pasa es que entre 90 y 140.000 años, es decir, en la época del Pleistoceno, ocurrió una gran erupción volcánica, expulsando una gran cantidad de magma, la cual sumió todo a su alrededor, pero la explosión fue tan grande que se colapsó en sí misma, generando una depresión por su mismo peso, y de esta forma nacería lo que se le conoce como la caldera de la primavera. Con el pasar del tiempo, el bosque se seguía formando debido a su actividad volcánica. Gracias a esta gran actividad volcánica, serían sus remanentes los que originaron las aguas termales que se tienen en el río Caliente. No es como tal, dice la gente, que debido a una vena de volcán simulando una especie de olla al fuego, sino es la energía geotérmica de remanentes que quedaron debido a su origen volcánico del bosque. No quiere decir que no exista una actividad volcánica, pero ya comentaremos esto más adelante. Esta erupción fue tan grande que lanzó mucho material volcánico, el cual cayó en lo que lo conocemos como la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, no fue el único, pues después de una serie de erupciones siguieron, más pequeñas, las cuales formaron domos a través de este bosque, y continuarían haciendo erupciones estos pequeños domos entre 95 a 75.000 años. Todos estos intensos procesos volcánicos le darían origen a lo que conocemos como la Sierra de la Primavera, la cual es una zona montañosa y volcánica de este sitio, que consiste en domos los cuales fueron lava, flujo de lava y la caldera del bosque, siendo su punto más alto el Cerro de San Miguel de 2.270 metros de altura. En concreto, la Sierra de la Primavera es un complejo volcánico tardío. Esta caldera en algún punto se dice que se llenó de agua. No se sabe a ciencia cierta, o al menos yo, como les comento, yo que busqué no encontré una fuente que lo datara de forma específica, pero se cree que entre 10 o 20.000 años, este bosque en algún punto fue un gran lago. De hecho, los cañones del carbón nos muestran que en algún punto de la historia de este bosque la hubo, y a modo de curiosidad, así súper rápido, su nombre, Cañón del Carbón, es debido a su histórica explotación de carbón vegetal, ya que por años fue utilizado para la elaboración de la misma, sin embargo dejando atrás un impacto ambiental como la deforestación, degradación del suelo y alteración de los ecosistemas. Pero principalmente debido a esta actividad es que se le dio su nombre a esta ruta, Cañón del Carbón, aunque esta no fue por mucho tiempo, pues debido a la naturaleza del material volcánico empezó a bajar y por consecuencia empezaron a subir todo lo que se generó debido a la actividad volcánica hasta que el sitio quedara completamente seco.
Todo esto que les acabo de contar se debe en gran parte ya que el bosque de la primavera es parte de la faja volcánica. Si no eres de México te explico de manera rápida. La faja volcánica transmexicana, transversal o eje neovolcánico es una cadena que atraviesa a México de oeste a este, cubriendo los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz. Como escuchaste, se encuentra Jalisco, y debido a que el bosque de la primavera es parte de esta faja, propició su creación tras la actividad volcánica mencionada. Menciono esto pues es importante saber que debido a ser parte de esta faja, tuvo que ver su actividad volcánica. Regresando al bosque, una vez que estos niveles de agua bajaron, aún se tenía un poco de actividad volcánica, siendo la última y más reciente erupción entre 20 a 30 mil años, formando uno de estos últimos domos, lo que lo vuelve de cierta forma a este bosque uno de los más jóvenes en terminar de formarse. Y a modo de mención, el Cerro del Colli es también uno de estos domos cerros, por así decirlo, más jóvenes y de los últimos en formarse tras esta erupción, que si lo vemos desde este ángulo y comparamos con esta otra imagen, donde vemos una erupción de lava, nos podemos dar cuenta y además dar una idea de cómo fue la erupción y formación de esta. Como quien dice, a veces solo está en observar bien para ver esos pequeños detalles. Tras todo este bagaje, debido a su actividad volcánica previa, es que encontramos un gran material volcánico en este bosque. Por ejemplo, riolita, piedra pómez o pómex, obsidiana, y vaya que hay bastante de obsidiana en este bosque, y aunque menos común, basalto, todo esto resguardado por un denso follaje dentro de este lugar. Para ir cerrando su historia geológica y ecológica de este increíble bosque volcánico, tiene diversos follajes, entre los que se encuentran bosque de encino, bosque de pino-encino, bosque de pino en las partes más altas y frescas, selva baja caducifolia en las partes bajas del bosque o en las faldas de los cerros, vegetación ripario o de galería, además de matorrales y pastizales. También es común ver helechos en las partes más húmedas del bosque, como cañones, arroyos y manantiales, donde existe la sombra, además de las condiciones frescas para su desarrollo. Debido a su gran extensión, también alberga una gran diversidad de fauna que va desde venado cola blanca hasta pumas, coyotes, linces, entre otros mamíferos. También de una gran diversidad de reptiles y anfibios, donde podemos encontrar serpientes como Coniofanes lateritius, Masticophis mentovarius, Crotalus basiliscus, y anfibios como Craugastor occidentalis, Rhinella horribilis, las famosas ranas tomate de occidente o termitera, Hippopacus variolosus, y quizás pocos sepan, o a menos de que se es muy metido en este medio, o sea que se es como muy ñoño en cuanto a los bichos, también hay o había quizás Tlaconete pinto Itzmurabeli. Aquí me olvidé un poco, y es que yo de niño yo sí las llegué a ver cerca de los ríos cuando me llevaban mis padres y me agarraba volteando piedras, pero por desgracia también vi muchísimas en un tianguis famoso de Guadalajara llamado El Baratillo, que quizás si no eres de Guadalajara y no lo conoces, es un tianguis muy famoso aquí en la ciudad y también muy grande, donde puedes encontrar prácticamente de todo. En fin, sacó esta colación porque cuando era niño veía muchas de estas salamandras en ese tianguis, desafortunadamente en venta, y si se lo preguntan, sí, desgraciadamente eran colectadas. Las vendían como salamandra o tritón de fuego, una especie totalmente diferente a nuestro tlaconete, pero en colores por desgracia eran muy parecidos, y las vendían bajo este mismo nombre. A su vez veía cómo empezaban a verse cada vez menos en este bosque, donde antes veías una o dos debajo de una piedra entre la hojarasca, ahora solo era una piedra vacía con algunos insectos. Yo tengo años sin ver una en verdad en este lugar, pero posiblemente en las zonas más inaccesibles aún se puedan ver estas salamandras. Y bueno, solo quería mencionarlo porque me acordé revisando la lista de especies de este bosque. Retomando nuestro bosque, uno pensaría que porque no se ve, no pasa una actividad volcánica. Sin embargo, es fecha que aún la hay, y esto es debido a las reminiscencias y energía geotérmica que dejó la previa actividad volcánica. Y como se dijo anteriormente, esto dio pie a que se creasen aguas termales como el río Caliente, alcanzando hasta 80 grados Celsius. En la actualidad, el sistema volcánico del bosque está catalogado como dormido, pero no extinto, debido a que aún existen fluidos calientes moviéndose bajo la superficie, pero el riesgo de que haga una erupción es muy poca. Y bueno, se puede decir que al menos la parte geológica y ecológica acabaría aquí, aunque creo que me extendí demasiado y traté de resumirlo, pero no su historia. Aclaro que todas las fuentes las encontrarán en la descripción de este video. Y si les está gustando este video, por favor regálanos tu like y comenta algo al respecto de lo que estamos viendo en este video y todo eso que dicen los youtubers para seguir trayéndote contenido como este. En fin, sigamos. En cuanto a la interacción humano-bosque,
De este sitio se sabe muy poco, y no fue sino hasta la llegada de los españoles que empezaron a asentarse en él. Se sabe que habitaron posiblemente tribus tecuejes en la zona, ya que el señorío de Tonalá, y espero pronunciarlo bien, Tlatocayotl, ahí está, tenía en su completo control el bosque, aunque esto debe tomarse con pinzas, pues la fuente donde viene esto, Tonalá hoy, ya no está disponible sino por medio de la Wayback Machine. De alguna forma carece de pruebas si es que se llegase a habitar una tribu ahí. Posiblemente algunas personas como tal sí habitaron el bosque, de hecho existen muchas leyendas en los alrededores por la misma gente que vive ahí, pero nada comprobado, en parte por la falta del apoyo del gobierno en investigar todo esto. Sin embargo, y esto ya no lo saqué de ningún lado, sino es mi pensar al respecto reflexionando con Arturo, tenemos una hipótesis, es decir, una suposición sin fundamentos suficientes, que los indígenas que habitaron Jalisco veían más a este bosque como un taller y una fuente de recursos por su gran material volcánico que tiene, además de cuerpos de agua, ya sea que fuesen por obsidianas o algo por el estilo, y lo trabajasen a cazar, recolectar frutos, entre más cosas que el habitar en este bosque per se. Esto debido al tipo de suelo, que en ese momento imagino, no lo sé, no les era tan fácil establecerse, o ya sea por la propia actividad volcánica que le temían. Pero bueno, no fue sino hasta la llegada de los españoles que la zona de los alrededores se empezó a poblar. Estamos hablando a partir del siglo XVI, ya que por esta época se puede decir que se empezó a registrar la explotación de este bosque, debido a su madera para los poblados de Tlajumulco y Guadalajara. El bosque siguió siendo explotado por años, sin una ley o protección. De hecho, no tenía ni nombre por ese momento. Miles de años de formación y cambios para que este fuese saqueado, y es que en este punto donde el tiempo nos alcanza, pues podría decirse que es cuando el país y la gente empezó a verlo de diferente forma. Gracias a esto, a que la gente en verdad empezó a darle un valor a este bosque, Lázaro Cárdenas en 1934 declaró como zona de protección forestal un área de 10,000 metros cúbicos que comprendían la zona que hoy conocemos como el Bosque de la Primavera. Es de aclarar que para este momento se le denominaba como área forestal o simplemente bosque. A este sitio pues aún no se le había acuñado el nombre por el que hoy lo conocemos. Posteriormente, para 1963, el gobernador Juan Gil Preciado elaboró un proyecto para crear un parque estatal en la Primavera, apoyado por el gobierno en son de proteger esta área y crear una zona de recreación para los habitantes de Guadalajara. Sin embargo, siempre el afán de destruir por avaricia es más fuerte, y para 1971 se pierde la protección de este bosque, declarándolo como de utilidad pública y uso turístico, abriendo las puertas para la fragmentación de este lugar. Esta maniobra política y corrupta fue parte del exgobernador Francisco Medina Asensio. Entre varios otros movimientos políticos y sociales en defensa del bosque, el 6 de marzo, mira, sin querer saldrá en marzo este video, de 1980, por mandato del presidente José López Portillo, declara como zona de protección forestal y refugio de fauna silvestre, naciendo de esta forma, por llamarlo de alguna manera, el bosque que conocemos hoy en día, el Bosque de la Primavera. Sin embargo, esto no detuvo ni ha detenido la corrupción para poder saquear y fragmentar este sitio, pues en los 80 la CFE intentó instalar una estación geotérmica en el corazón del bosque, aprovechando su aún actividad volcánica. Recordemos que existe un volcán dormido pero no inactivo, todo esto generando un daño incalculable al bosque, el cual aún no se termina de restaurar, y de paso la CFE fracasando en su intento, únicamente generando un daño que aún no termina de repararse. Y por último, un tema que creo está en boca de todos, los incendios. Este sitio desde 1998 hasta la actualidad 2025 se han registrado múltiples incendios, y aunque no existe una cifra exacta y por desgracia ha ido aumentando con los años, se tiene un aproximado anual de entre 17 a 50 incendios, tomando los datos del Informador y EScielo, siendo uno de los más devastadores el que ocurrió en 2005, afectando un área aproximada de 8,000 a 12,000 hectáreas, esto dependiendo de la fuente que consulten. Tendría una pérdida anual de entre 1.31% de masa forestal, acorde a la misma fuente EScielo, y siendo el incendio más reciente ocurrido el 9 de marzo del presente año, el cual aún no se sabe cuánto daño ha causado.
Por desgracia, la mayoría de los incendios causados es por el hombre, ya sea por quemas agrícolas mal controladas, descuido de visitantes, vandalismo, corrupción en afán de que esas tierras sean utilizadas para inmuebles. Todo esto también se suma las altas temperaturas actuales, generando sequías extremas y, por desgracia, el bosque, debido a que en gran parte de su zona hay hojarasca y acícula, son sumamente flamables, por lo que están a una chispa de que cualquier cosa genere un incendio. Y bueno, por aquí iré concluyendo este video, no sin antes contar la cortísima historia de por qué se llama este lugar Bosque de la Primavera. No sé si se lo han preguntado, pero este bosque, así como muchos otros, muchas veces no tienen un nombre hasta que la gente de sus alrededores le ponen uno por alguna característica peculiar que posee. Ejemplo, el bosque negro de Alemania se llama así por lo denso que es y que los rayos de luz del sol no llegan a veces a traspasar entre la copa de los árboles. Y bueno, el bosque, por desgracia, no tiene tanta documentación con respecto a su nombre, a diferencia de su origen volcánico, pero existen dos vertientes del origen de su nombre. La primera es que se le empezó a asociar a una ex hacienda llamada La Primavera por parte de la familia Lancaster Jones, más en específico a Ricardo Lancaster Jones, emprendedor, historiador y filántropo de ascendencia británica que se asentó en Jalisco. Estos tenían una hacienda construida la cual su finalidad era que fuese una tequilera y fue construida aproximadamente en 1896. Gracias al nombre de esta hacienda, al sitio y al bosque es que la gente empezó a llamarlo La Primavera, o bueno, esa es la versión más conocida en cuanto a esta hacienda, ya que por otras fuentes dicen que en realidad esta hacienda era de Pantaleón Orozco Camarena y una vez que murió le traspasó la hacienda a Ricardo. Pero bueno, sea como fuese, esta hacienda es la culpable de que hoy en día se le llame así a este bosque, Bosque La Primavera. Y la segunda es que debido a sus abundantes aguas termales y manantiales que evocan una gran frescura y renovación, a la cual se le relaciona a la primavera, y de ahí su nombre. Y en lo personal creo que me quedo totalmente con la primera, tiene más sentido que esta. No digo que no sea un motivo, pero la otra suena más lógica. Y bueno, tras estas breves excursiones tuve la suerte de ver codornices, Cyrtonix montezumae, varios saurios del género Celoporus, los cuales son muy rápidos, Anolis nebulosus. Fue agradable ver muchos. No lo filmé porque no creo que era correcto, pero también me encontré una Elgaria kingi aplastada por un coche y bueno, eso sí me agüitó un poco, me puso triste, pero pues a veces pasa, ¿no? O sea, por más que uno quiera evitarlo, pues es inevitable, ni modo que la gente deje de venir al bosque. También varias mudas de colúbridos, pero creo que nada el cual pudiera considerar bastante interesante en mostrar en un video. Mi expectativa era filmar algún mamífero como algún lince, coyote o bueno, ya si se pudiese un puma, pero bueno, únicamente salieron caballos. No sé si sean ferales o no. Según la gente dice que hay caballadas, o sea, manadas de caballos ferales viviendo en el bosque de la primavera, que se le escapa a la misma gente y ya no regresa, pero pues realmente no lo sé, quién sabe. Y bueno, también vimos algunos venados, los cuales a veces estaban merodeando y los espantamos mientras caminamos en la mañana. Sin embargo, tuve la suerte de encontrarme dos pequeños que fueron de mi interés. Una pequeña Storeira storeroides, conocida como culebra parda mexicana, y a mi parecer lo más interesante para mí, aclaro, aunque quizás no lo parezca, esta pequeña y no tan conocida tarántula enana, Magnacarina primaverensis. Así es, esto que están viendo no es una araña como una Euagrus o una araña lobo, sino es una pequeña tarántula, los cuales les traeré muy pronto un video a cada uno. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Creo que quedó un poco largo, me volví a explayar como siempre, pero bueno, una disculpa. Siento que era necesario abarcar lo más posible, aprovechando que voy a hablar sobre este bosque. Y bueno, como saben, mi nombre es Dullahan, nos estaremos viendo próximamente en un próximo video. Como saben, la descripción de este video se encontrarán las fuentes utilizadas para el mismo. Y hasta la próxima, amigos, y por favor no olviden suscribirse y darle like y pues todo eso, ¿no? Adiós.